Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con, bueno, el avance de la tecnología nos lleva a lugares impensados. Y en este tiempo, bueno, el gobierno de Javier Milei volvió a querer intentar implementar el reconocimiento facial, pero en este caso para identificar a manifestantes y penalizarlos con el retiro de planes sociales. Un sistema de reconocimiento facial que está suspendido en la ciudad de Buenos Aires. Recordemos que en el año 2019 ya se había comenzado a utilizar, pero que ha generado varios inconvenientes porque no tiene una eficacia al 100%. Por lo tanto, hubo un caso en el que una persona estuvo privada de su libertad, es decir, detenida, por el término de 2 semanas, porque tenía las características parecidas a una persona buscada por haber cometido algún tipo de delito. Es decir, no es infalible este sistema de identificación facial, tiene sus inconvenientes, porque este sistema toma algunas características del rostro de cada persona. Existe una base de datos que se carga con determinadas características faciales y se asocia a un tipo a una persona, a un número de documento, a un nombre. Y esto hace que haya un porcentaje de error en el reconocimiento facial que implica que una persona con características parecidas, sea tomada como otra persona con otra característica y pueda ser privada de su libertad de forma errónea. Algunos hablan de un 80% de efectividad, otros hablan de un 78%. Vamos a ver, aquí acaba de llegar el doctor Pablo Burki, abogado, especialista en derechos humanos. Buenos días a todos. Buenos Antes días, que nada, Pablo, disculpa la tardanza. No. Sí, soy especialista en Derechos Humanos, soy secretario del Centro de Estudios e Investigaciones en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, Juan Carlos Gardela. Y sí, me especializo, digamos, en la mirada de los avances tecnológicos en materia de derechos humanos. Sí. Así que me interesa, digamos, no solo el hecho tecnológico, sino cómo ese hecho tecnológico repercute en la sociedad y repercute obviamente en la mirada de los derechos humanos, ¿no? Claro. Que es El tema que nos traes hoy tiene que ver con la inteligencia artificial, el reconocimiento facial, este sistema que se ha implementado en la ciudad de Buenos Aires hace algunos años, pero que fue suspendido justamente porque no es tan efectivo o eficaz en su funcionamiento y ha generado algunos problemas, ¿no? Y el margen de error es muy amplio. Tal cual, como sistema de inteligencia artificial que lo es el reconocimiento facial, no solo se ha prohibido, se ha suspendido su uso en Buenos Aires hace unos 5 o 6 años atrás por el caso Ibarrola. Para los que no saben, el caso Ibarrola, una persona que estaba en retiro, se estaba por tomar un tren para ir a su provincia y por el sistema de reconocimiento facial que existía ahí en la estación de retiro, lo arrestan, está 6 días detenidos en una cárcel y luego la fiscalía se da cuenta que no es la persona que buscaban, lo confundió el reconocimiento facial, lo confundió con una persona que tenía pedido de captura por delitos agravados, por robo agravado. Entonces esta persona inocente tuvo 6 días arrestado por una equivocación de la inteligencia artificial y es un tema que está prohibido y suspendido en todo el mundo. O sea, esta cosa se está tomando con pinza porque esta idea de pensar, o sea, no es estar en contra de las tecnologías, claramente que no, sino que se trata más que nada de pensar cómo vamos a usar esas tecnologías que no sean lesivas en materia de derechos humanos sobre todas estas cuestiones. Pensemos que en este caso esta inteligencia artificial, este reconocimiento facial, además del error tecnológico propio de los algoritmos cuando son retroalimentados, claramente ahí funcionó no solo un sesgo discriminatorio, sino también que,
hay toda una mirada puesta, digamos, en que se ha vulnerado su derecho a la libertad. Claro. Y bueno, y sobre todo un debido proceso, porque claramente al haberlo arrestado, en ningún momento constataron si realmente era la identidad de esta persona que estaban buscando o era otra, que es lo que pasó. Y claramente ahí tenemos una violación al artículo 18 de la Constitución Nacional del debido proceso, digamos, ¿no? O sea, Fiscalía, la policía en su momento se quedaron, ¿no?, con esa autenticación que dio ese resultado de ese reconocimiento facial, con lo cual fue bastante, digamos, peligroso y vulnerabilizante a esta persona. Claro. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo está regulado? ¿No está regulado esto de la inteligencia artificial? No, lo que tenemos, en Argentina no, en Argentina el año pasado, creo que con el gobierno anterior se empezó a trabajar a través de ciencia y técnica, digamos, empezó a debatirse el tema de la regulación de la inteligencia artificial, sus impactos y sus promociones en función de políticas públicas, aclarando también su mirada desde los derechos humanos. Sí, lo que hay es una regulación también ahí que hace poquito que está funcionando, que es en la Unión Europea, que es la conocida Ley de Inteligencia Artificial, que es a partir del año 21, que empezó ya como a regir, a trabajarse a nivel Unión Europea. Ahí se regula todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Una de las cosas que plantea esta regulación en Europa es una clasificación de los riesgos que tiene el uso de la inteligencia artificial. O sea, lo que hace esta legislación, algunos son muy críticos, otros no, lo que hacen es una clasificación sobre los riesgos que produce el uso de una inteligencia artificial. El mayor riesgo es tomar un riesgo inaceptable, luego un riesgo limitado y un riesgo mínimo, ¿no? Y un alto riesgo. En lo que dice esta ley, que el reconocimiento facial estaría dentro de lo que se conoce como alto riesgo y que en algunas veces puede llegar a ser un riesgo inaceptable. Pero en esta categoría de riesgo, de alto riesgo, lo que se está tratando es de que, bueno, que si reconocemos una inteligencia artificial como el caso del reconocimiento facial, bueno, entra en esta categoría de alto riesgo, bueno, trabajemos con los principios para poder controlar. Entonces, lo que se propone en el uso de la inteligencia artificial, que además son propuestas que no vienen solamente de la Unión Europea, quiero aclarar, Alejandra, sino que ya se venía trabajando en la UNESCO, en la OCDE, desde una mirada ética. O sea, digo, el avance de la inteligencia artificial, como pasa con muchas tecnologías, ¿no? Se instalan en la sociedad, tienen su desarrollo, y su desarrollo es muy continuo, es muy amplio y constante, que muchas veces la producción legislativa o la producción o la mirada de regulación sobre estas cosas nos supera. Claro. Entonces es como que estamos todo el tiempo queriendo ver cómo llegamos a regular. Y entre esas regulaciones a veces se hacen cosas buenas y a veces se hacen cosas que son muy endebles, pero en estos momentos el reconocimiento facial como inteligencia artificial y todo desarrollo de inteligencia artificial, sobre todo aquellos que trabajen desde lo que se llama el aprendizaje profundo, todo lo que tiene que ver con los algoritmos, sobre todo el sesgo algorítmico, las recomendaciones por medio de algoritmos, como por ejemplo utiliza la plataforma Netflix, ¿no? Que terminas de ver una serie, una película y te recomienda otra, digamos. Todas esas cuestiones tienen que estar siendo legisladas en alguna medida porque no es que es solamente algo nuevo, sino que es algo más que ya tenemos, por ejemplo, en el tema de los derechos humanos, derechos del consumidor, derechos civiles, libertades civiles, que son claramente parte de los derechos humanos. Y perdón, termino de redondear, el reconocimiento facial en esta ley en alguna medida trabaja como es de alto riesgo, por lo tanto su uso no es recomendable y muchos países, así como lo que hablamos hace un ratito de Buenos Aires, muchos países, y sobre todo en Europa, no lo están usando hasta que eso no sea una tecnología que realmente genere cierta seguridad, cierta ciberseguridad, ¿no? Claro, porque algunos informes que estuve viendo que están publicados hablan de un 80% de reconocimiento. Es decir, que hay un margen de error de un 20%, que es altísimo. Por decir, de 100 personas,
20 no son digamos, las que son buscadas. Claro, Hay errores. tal cual, porque esos márgenes de error están, digamos, puestos en esta función que tiene el algoritmo. El algoritmo, digamos, va a ser un instrumento que se va a alimentar y a retroalimentar con datos que están en todas partes, claro, que ese sería su insumo mayor, y hoy es la moneda corriente a nivel mundial. Nosotros somos datos y dejamos ganancia a muchas empresas. Sí. Y eso muchas veces, ese sesgo genera estos errores, ¿no? O sea, no sé si han visto el documental que hay en Netflix que se llama Coded Bias, Prejuicio Cifrado, donde una ingeniera activista en los derechos humanos digitales hace una investigación que deriva un poco en este documental, donde ella plantea que en la entrada de su edificio la cámara que es de reconocimiento facial no la toma en cuenta porque estamos hablando de una persona afrodescendiente, de piel oscura. Entonces, sí, ahí hay un algoritmo sesgado por un prejuicio, y así nos vamos a encontrar con muchas situaciones que tienen que ver con este prejuicio. Y lo que tenemos que tener en cuenta con el reconocimiento facial, que además del sesgo algorítmico, es peligroso en manos de ciertos gobiernos. Ya ha pasado en China, digamos, porque en realidad, ¿qué estaría pasando? Digamos, este reconocimiento facial en las calles, cámaras abiertas con reconocimiento facial, terminan siendo un material de persecución política, ideológica, respecto de ciertos ciudadanos, con lo cual es altamente peligroso cuando tenemos reconocimiento facial de carácter público. Claro, yo empezaba, había abierto, mientras vos llegabas, estaba comentando que en este momento, con el nuevo gobierno de Milei, se quiere volver a implementar para identificar manifestantes y después, quitarle la ayuda social a esas personas que participan de distintas manifestaciones. Eso tiene un sesgo ideológico muy marcado, y también ocurre en otros países con la gente de piel oscura, como vos decías. Entonces, ¿cómo funciona eso, no? Claro, por eso es terrible. Es terrible que no tengamos una regulación en esta materia, sobre todo en un gobierno que, con lo que pasó el miércoles, estuvimos viendo que se actúa de esta forma. Imagínate con datos que le arroja el reconocimiento facial, digamos, ¿no? Porque también eso tenemos que tener en cuenta, no es que es un reconocimiento de una inteligencia artificial de acuerdo a las marcaciones de mi rostro, el formato de mi rostro, sino también qué hago yo con esa información. O sea, estoy arrojando un dato, estoy arrojando una información. ¿Qué hace un gobierno de determinadas características ante esa información? ¿Cómo la usa? Claro, ese es el tema, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy dando de mis datos a la inteligencia artificial, y quién los va a usar y para qué? Eso es algo que la gente por ahí se tiene que preguntar, porque en el año pasado, si mal no recuerdo, estuvo un aparato conocido como el Orbe, hasta hace poco, aquí en Rosario, y le tomaba los datos biométricos del iris a muchas personas. Ese aparato recolectó información biométrica de muchas personas. Es muy valioso. A cambio, creo que le daban una billetera virtual con $50, o criptomonedas, o alguna cuestión de ese estilo. Entonces, obviamente la gente va a decir, sí, me dan unas criptomonedas, es una inversión, pero ¿qué le decimos a la gente que tiene que tener presente o mayor cuidado en relación a este tipo de cuestión, ¿no? De dar los datos así tan libremente sin ningún tipo de... Lo primero que tenemos que entender nosotros, que bien o mal, nosotros tenemos una ley que es la 25.526 de protección de datos personales. Es una ley del año 2000, y a su vez también es un artículo que está en la Constitución Nacional. O sea, la protección de datos personales hoy también es un derecho constitucional que viene de la última reforma que tuvo la Constitución en 1994, donde ahí también se habla del habeas data como una acción de amparo. Lo primero que tenemos que decirle a las personas, como una cuestión preventiva y pedagógica, ¿no? De pensar que en los derechos humanos, es que los datos son nuestros, ¿no?
Y al ser nuestro, nosotros tenemos el derecho de saber dónde van a parar esos datos, qué se van a hacer con esos datos. Esto lo dice esta ley que acabo de mencionar. Por lo tanto, ahí tenemos principios marcados que tienden a garantizar estos derechos constitucionales, que tienden a garantizar estos derechos humanos, ¿no? Saber qué se hace con ese dato. Digamos, nosotros esto ya lo tenemos del año 2000, tal vez la ley en algunas cuestiones, sobre todo en el tratamiento de datos, haya quedado obsoleta, porque hoy claramente esa ley, imagínate, pensaba hace 24 años atrás, el avance de lo que se llaman los procesamientos de extractivismo de datos son terribles, sobre todo con el uso de la inteligencia artificial, que puede ser que tengamos que tener algunos reajustes. De hecho, creo que hay ya un par de proyectos presentándose para modificar esa ley, pero los principios que marcan esta idea de suprimir cuando el dato está equivocado son derechos que tenemos nosotros y eso no van a cambiar, porque estos derechos no solo están en la ley argentina, también están en el Reglamento General de Protección de Datos de Europa, que es pionero en esto, y también está perdón, en la ley. Induzco, ¿no?, a mandarte noticias falsas o a medidas para que vos, si no estás, por ejemplo, ¿no?, en periodos eleccionarios, no estás muy conforme, no sabes quién votar, bueno, este es el candidato, obviamente que eso implica también detrás de un aparato económico Sí. para hacerlo, ¿no?, para inducir a las personas, digamos. Hoy no, todas nuestras relaciones sociales, comerciales, laborales, pasan por las tecnologías, pasan por las redes sociales y obviamente en esos lugares estamos continuamente dando datos nuestros y en el tema del reconocimiento facial no es solamente una cuestión técnica, decir, bueno, reconozco a la persona en función de sus facciones, de su estructura de cara, sino que también ahí hay un dato sensible. Porque lo que hablamos un rato, que pasa esto en manos de un gobierno determinado, Claro. que se ponga a perseguir ideológicamente a las personas, ¿no? Claro. Entonces, ahí ya la idea de dato sensible implica entrar en el aspecto subjetivo, ideológico, en la mirada filosófica de un sujeto, ¿no? Con lo cual se transforma más peligroso Claro. el ataque a ese dato personal, que es el ataque a una persona, básicamente. Claro, bueno, Pablo, realmente sumamente interesante el tema que nos trajiste hoy. Así que, bueno, creo que esto va a seguir avanzando y Con va a mucho haber gusto. siempre Sí, va a haber, siempre va a haber algo. algo nuevo para comentar y de otros temas también. Así que, bueno, te vamos a volver a convocar en algún otro Por supuesto, momento. va a ser un gusto volver a estar acá. Gracias. Bueno, Alejandra. no, muchas gracias a vos. Aquí hablábamos, ¿no?, con Pablo Burki, abogado especialista en derechos humanos, sobre la inteligencia artificial y sobre cómo actúa estas nuevas tecnologías sobre nuestras vidas. A estar atentos y a tener cuidado sobre todo y resguardar nuestros datos, ¿no?, que es lo más valioso que tenemos.